Saludos con todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de finanzas de la materia cálculo integral aplicado a las finanzas. En este día vamos a presentar función de densidad de probabilidad. Como integrantes tenemos a Cintia Nolasco, Georgie Zambrano y mi persona, Leslie Ramírez. Ya. Como punto 2, introducción y justificación. La función de densidad de probabilidad, sus siglas FDP, es una herramienta matemática fundamental en el estudio de variables aleatorias continuas y constituye un punto de encuentro entre la probabilidad, la estadística y el cálculo integral. En el ámbito financiero, las variables como los rendimientos de activo, el riesgo, la volatilidad y las tasas de interés se modelan como variables continuas, lo que hace necesario el uso de funciones matemáticas, cuya interpretación probabilística depende directamente del proceso de integración. Ya, como tipo de variables aleatorias tenemos la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. En las discretas podemos tener diferentes tipos, tenemos dos tipos de significados que son variables numéricas que tienen un número contable de valores entre dos valores cualquiera. Una variable discreta siempre es numérica. Las variables continuas son variables numéricas que tienen un número infinito de valores entre dos valores cualquiera. Una variable continua puede ser, por ejemplo, el valor del barril de petróleo es una variable continua, por lo que fluctúa en cualquier fracción decimal dentro de un intervalo. Por otro lado, las tasas de intereses se consideran continuas, ya que su variación no ocurre en saltos discretos, además de variables como el PIB o la recaudación fiscal que se analiza como con magnitudes continuas para proyectar el financiamiento estatal. Ya. Tenemos una definición sobre la función de densidad de probabilidad. Podemos decir que se trata de variables continuas, como a f de x, por lo general se le llama función de densidad de probabilidad o simplemente función de densidad de x. Como x se define sobre un espacio muestral continuo, es posible que f de x tenga un número finito de discontinuidades. Sin embargo, la mayoría de las funciones de densidad que tiene aplicaciones prácticas en el análisis de datos estadísticos son continuas y sus gráficas pueden tomar cualesquiera de variables de varias formas, cuyas áreas representan posibilidades y estas son valores numéricos positivos. La función de densidad debe caer completamente arriba del eje X. Una función de densidad de probabilidad caracteriza el comportamiento probable de una variable en el tanto especifica la posibilidad relativa de que una variable aleatoria continua tome un valor cercano de A. Listo. A continuación tenemos unas gráficas de funciones de densidad típicas. Como podemos ver, tenemos cuatro tipos de gráficas, cada una diferente a su tipo. Yo les voy a hablar las condiciones que debe de cumplir una función de densidad de probabilidad con sus siglas FDP. 1. No negatividad, lo que nos quiere decir que la gráfica de la función siempre debe estar por encima del eje horizontal. Nunca puede ser negativa en ningún punto de su dominio porque no existen probabilidades negativas. 2. Normalización. Si se integra si se integra todo el espacio que hay bajo la curva desde el espacio hasta el fin, desde el principio hasta el fin, perdón, según sus límites, el resultado debe ser uno, que represente el 100%, y si no es así, no se podría medir probabilidades, por lo que es necesario el cálculo de una constante de normalización K. 3. Condición de continuidad y cálculo de probabilidad por intervalos. En una función continua, la probabilidad valor, de un valor exacto es cero. La probabilidad solo existe cuando mide un intervalo, un pedazo de la área. Recordemos que las probabilidades prácticamente es medir el área. Por eso siempre se necesita integrar entre dos puntos para obtener un número real. El valor de f de x en sí no representa una probabilidad, sino una densidad de probabilidad. La probabilidad de que x
esté en un intervalo de a a b, se calcula como el área bajo la curva de f de x entre a y b. La probabilidad de que x sea un valor a es igual a cero, porque no se calculan las probabilidades de un punto en el. La función de probabilidad se construye de manera que el área bajo su curva limitada sea por el eje x, igual a 1. Por encima se calcula en el rango de x para que se defina como f de x. Como este rango de x es un intervalo finito, siempre es posible extender el intervalo para que incluya a todo el conjunto de números reales, definiendo f de x como cero en todos los puntos de las partes extendidas del intervalo. Podemos ver que la probabilidad va de a menor a x y x menor a b, y esta se va a representar igual a integral definida en el límite inferior a sobre el límite superior b de la función f de x por la diferencial de x. Tenemos aquí una campana en donde nosotros vamos a ubicar los valores a en una línea y b en otra línea, y este será el área que nosotros debemos de calcular. En el ámbito financiero, la función de densidad de probabilidad FDP es una medida estadística de la frecuencia con la que la rentabilidad de una inversión se encuentra dentro de un rango específico. Las FDP se representan generalmente en un gráfico con una curva de campana normal que indica un riesgo de mercado neutral y una curva sesgada en cada extremo que indica una mayor o menor relación. El ejercicio matemático va a estar presentado con este siguiente ejercicio. La variable aleatoria continua tiene la siguiente función de densidad de probabilidad. Nos dice que f de x es igual a 0,25 si 0 es menor o igual a x y x es menor o igual a 4. 0 de lo contrario. Entonces nos pide calcular p, probabilidad de 1 menor o igual a x y x menor o igual a 3. Para resolver este ejercicio, nosotros vamos a guiarnos por dos métodos. El método numérico, que nosotros vamos a calcular el área, y nos dice que el área de la base por altura va a ser igual 2, porque nosotros vamos a utilizar de 1 hasta el 3. Entonces, teniendo en cuenta que 1, 2, 3, vamos a utilizar la base como 2, porque solo se cuenta a partir del 1, o sea, 2 y 3. Y 0,25 porque esa va a ser la altura. Y como ya habíamos mencionado en anterior, en esta parte, que va a tomar el valor de 0,25. Y resolviendo esto nos va a decir que la área va a ser igual a 0,5, que si lo multiplicamos por 100 va a ser igual a 50%. Vamos a resolver el método algebraico con su fórmula que nos dice que la integral definida va a estar compuesta por el límite inferior a y por el límite superior b, por la función de x, por la diferencial de x. Tenemos que la integral del límite inferior es 1. Tenemos el límite superior 3 por la función que es 0,25 por la diferencial de x. Vamos a sacar la constante y a integrar únicamente la diferencial de x, que nos da como resultado 0,25 por x evaluado en 3 y 1. Al momento de realizar esto, tenemos que 0,25 multiplica a 3 menos 1, que esto es igual a 0,25 por 2 y nos da igual a 0,5. Si lo multiplicamos, igual nos va a dar el 50%. Si lo multiplicamos por 100, nos va a dar igual el 50%. Em, a continuación, mi compañera les va a presentar un ejercicio en el ámbito financiero. Ejercicio de aplicación. Suponga que cierto tipo de pequeñas empresas de procesamiento de datos están tan especializadas que algunas tienen dificultades para obtener utilidades durante su primer año de operación. La función de densidad de probabilidad que caracteriza la proporción Y que obtiene utilidades está dada por f de y es igual a k por y cuarta multiplicado por 1 menos y cubo, donde la variable y toma valores entre 0 y 1. Esto define el dominio donde la función existe. 0 en otro caso.
Significa que para cualquier valor fuera del rango 0 y 1, por ejemplo, si y es igual a 5 o y es igual a -2, la probabilidad es 0. A. ¿Cuál es el valor de k que hace del anterior una función de densidad válida? B. Calcule la probabilidad de que al menos el 50% de las empresas tenga utilidades durante el primer año. Para determinar el valor de k que hace válida la función como función de densidad de probabilidad, se utiliza la condición fundamental de normalización, la cual establece que el área total bajo la curva debe ser igual a 1. Dado que la función está definida en el intervalo de 0 a 1, se plantea la integral definida de la función en dicho intervalo y se iguala a 1. En primer lugar, se desarrolla el término 1 menos y al cubo, aplicando el binomio, obteniéndose una expresión polinómica. Al multiplicar este resultado por y a la cuarta, la función queda expresada como una suma de potencias de y, lo que facilita su integración, quedando y a la cuarta menos 3y a la quinta más 3y a la sexta menos y a la séptima. Posteriormente, se aplica la propiedad de linealidad de la integral, sacando la constante k fuera del signo integral e integrando cada término por separado. Cada término se integra utilizando la regla básica para potencias. Y luego se evalúa la expresión resultante en los límites de integración de 0 a 1. Al realizar esta evaluación, se obtiene una constante multiplicada por k. Finalmente, se impone la condición de que dicha expresión sea igual a 1, lo que permite despejar el valor de k. El resultado obtenido de k es igual a 280, valor que garantiza que el área total bajo la curva sea exactamente igual a 1. Por lo tanto, con este valor de k, la función cumple con todas las condiciones necesarias para ser una función de densidad de probabilidad. Para calcular la probabilidad de que al menos el 50% de las empresas obtengan utilidades durante el primer año, es necesario traducir primero el enunciado al lenguaje matemático de la probabilidad. La expresión al menos el 50% significa que el valor de la variable aleatoria y no puede ser menor que 0.5, pero sí puede ser igual o mayor a ese valor. Por esta razón, la probabilidad de que se desea calcular se expresa como probabilidad de y es mayor o igual a 0.5. Dado que y es una variable aleatoria continua con una función de densidad definida en el intervalo 0.5, esta probabilidad se obtiene calculando el área bajo la curva de la función de densidad desde y igual 0.5 hasta el límite superior del intervalo, que es y igual a 1. En términos matemáticos, esto se representa mediante una integral definida de la función de densidad entre esos límites. Una vez planteada correctamente la probabilidad, se sustituye la expresión de la función de densidad en la integral, gracias a que la función ya fue expandida previamente en forma de polinomio. Se puede aplicar la propiedad de linealidad de la integral e integrar término a término utilizando la regla básica para potencias. Posteriormente, la expresión resultante se evalúa en los términos de integración, primero en y igual a 1 y luego en y igual a 0.5. El valor numérico obtenido corresponde al área bajo la curva en ese intervalo y, por lo tanto, a la probabilidad buscada. El resultado final es aproximadamente 0.636, lo que indica que existe un 63.6% de probabilidad de que al menos la mitad de las pequeñas empresas obtengan utilidades durante su primer año. Este resultado es coherente con el planteamiento inicial, ya que se está midiendo la probabilidad acumulada a partir del umbral mínimo del 50%. Interpretación. Esta gráfica representa el comportamiento de las utilidades de una empresa a través de una función de densidad de probabilidad. La curva morada es la pieza central, ya que muestra la distribución de las ganancias dentro del intervalo establecido de 0 a 1.
donde los valores fuera de este rango son nulos. El punto más alto de esta curva indica que el escenario de la utilidad más frecuente para la empresa se encuentra cerca del 57%. Para realizar el análisis financiero, definimos límites específicos en la fórmula de la integral que se reflejan directamente en el eje horizontal. El límite inferior 0.5 y el límite superior 1 funcionan como paredes que limitan nuestra zona de interés. Obtener entre el 50% y el 100% de la utilidad potencial. Finalmente, la región sombreada en naranja es la traducción visual de la integral calculada. El tamaño de esta área, que equivale a 0.64, representa la probabilidad del 64% de que los resultados de la empresa se mantengan dentro de estos límites definidos. En términos simples, el área nos dice qué tan seguro es que la empresa logre cumplir de ese rango de beneficios.